Las elecciones que se han celebrado en Argentina, por ser la patria del Papa, han tenido un gran significado, no solo para ese país y para el resto del continente, sino incluso para la propia Iglesia Católica. El candidato opositor, que es el que ha vencido, Milei, católico cada vez más próximo al judaísmo, el candidato opositor, nadie esperaba que ganara de forma tan contundente. Había hecho unas declaraciones antes de las elecciones muy agresivas, realmente fuertes, durísimas, contra el Papa y contra la Iglesia Católica en su país. Y por eso, además de saber quién iba a ganar las elecciones, también estaba en juego saber si un ataque tan frontal a la Iglesia tendría repercusiones políticas o no en un país, insisto, como Argentina, siendo el Papa argentino. Que un candidato ataque como lo hizo Milei a la Iglesia y al Papa y que gane además de forma arrolladora las elecciones tiene evidentemente un significado. Y es la poca influencia que la Iglesia Católica tiene en la vida política de ese país. Creo que esto es incuestionable. Una parte importante de la jerarquía católica se había puesto de parte del candidato que ha perdido, el candidato peronista. Lo había hecho, también hay que decirlo, para defender al pontífice tan durísimamente tratado por Milei. Y lo había hecho, es la verdad, porque se identificaba mucho más con el peronismo que con el candidato opositor. Incluso ha habido celebraciones eucarísticas que eran más bien mítines políticos protagonizadas por los llamados curas villeros. Repito, la derrota del partido oficialista, del peronismo, implica también de alguna manera una derrota para la Iglesia Católica, o para una parte significativa de la Iglesia Católica y de la jerarquía católica, porque la Iglesia somos todos y muchísimos votantes católicos practicantes no han querido votar a ese partido, el del peronismo, que llevaba mucho tiempo gobernando. ¿Cuál es la lección? La lección, creo yo, es que la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, tiene que estar sobre todo para evangelizar y tiene que evitar, salvo casos gravísimos, excepcionales, entrar en la arena política, entrar en el mundo de los partidos. Ese papel está reservado, no digo exclusivamente porque siempre hay excepciones y casos gravísimos, pero está reservado para los laicos. Son los laicos católicos los que tienen que entrar en el mundo político. Por cierto, la vicepresidenta electa que forma el equipo con Milei es una católica practicante y además muy próxima al tradicionalismo. El escritor español católico Jiménez Lozano escribía hace ya muchos años que cuando la Iglesia se une a la política y se mete en política, la que sale siempre perjudicada es la Iglesia, no la política. Primera lección de Argentina que vale para Argentina y que debería de valer para todos. Menos mal, afortunadamente, que el Papa llamó al vencedor en las elecciones, a Milei, tuvieron una conversación cordial, cortés, y Milei invitó al Papa a ir a Argentina en un viaje que no sabemos si se hará porque tampoco estaba decidido antes de las elecciones. Eso al menos ha permitido salvar en parte la cara. Insisto, las acusaciones de Milei contra el Papa fueron excesivas, agresivas e injustificadas. Había que defender al Papa, pero no meterse en la arena de la política. Una lección que todos, en Argentina y en el resto, todos tenemos que aprender.
También ha habido otra cuestión parecida, aunque realmente muy distinta. Me refiero al intento de mediación del Papa Francisco en la guerra que hay entre israelitas y palestinos después del atentado terrorista cruelísimo, injustificable, que hizo el grupo terrorista Hamas contra los kibbutz de la frontera con Gaza en Israel. El Papa ha intentado mediar con unas magníficas intenciones buscando la paz. La situación se ha complicado muchísimo y hoy tenemos a una comunidad judía con manifestaciones explícitas, por ejemplo en Italia, muy disgustada con el Papa. No es la primera vez que hay una situación, nunca igual, pero parecida. Hay que recordar las dos guerras mundiales, en las cuales había católicos en ambos bandos y el Papa de turno estaba en una situación delicada. ¿Por qué? Porque tenía católicos en Alemania y tenía católicos en Francia y en todos los países implicados en la guerra. Hay que recordar lo mal que lo pasó Pío XII y las consecuencias que para su memoria todavía tiene las decisiones que tomó. Pío XII fue el responsable de la salvación de miles de judíos. Acogió a miles de judíos, dio la orden de que fueran acogidos en las iglesias, en los conventos, no solo de Roma y no solo en el Vaticano, sino en otras partes de Italia y del mundo. Por ejemplo, en Asís. Pero enterado de lo que se estaba haciendo en los campos de concentración, no lo dio publicidad, posiblemente por temor a represalias contra los católicos y contra los judíos que estaban refugiados en los conventos y en las parroquias. Y eso está ahí todavía, no se le ha perdonado. Bueno, son decisiones difíciles en momentos muy complicados. Precisamente por eso, lo aconsejable sería que fueran los profesionales los que tomaran las decisiones, los que intervinieran, los que actuaran, porque no es igual que se enfaden o que se queme el secretario de Estado, por ejemplo, el cardenal Parolin, que sea el pontífice el que resulte herido, desprestigiado, atacado, aunque sea por uno, sino por otro. Sería igual de grave si los enfadados fueran los palestinos. No quiero decir con eso que es más grave que se hayan enfadado los judíos. No, sería igual de grave si cualquiera de las dos partes se hubiera enfadado. Además, esto de otra manera también ha pasado con el intento de mediación entre Ucrania y Rusia. No soy quien, de verdad que no soy quien para dar lecciones al Papa. Son situaciones muy delicadas, pero creo yo que el Papa tiene que dedicarse sobre todo a exhortar por la paz, a pedir oraciones por la paz, a pedir reconciliación, también a pedir justicia, a pedir por la paz y dejar que sean los diplomáticos los que entren en estas situaciones tan delicadas, tan complejas, porque ellos no solo tienen más experiencia, sino porque si se queman, al fin es menos grave, aunque ellos lo pasen mal, que si el que sale perjudicado en su prestigio es el pontífice. Y pues que esta semana hemos tenido lo de siempre, es decir, el sínodo alemán, que eso es una llama que no se apaga. El sínodo alemán que se ha reunido para seguir adelante con su proyecto, con el llamado Consejo Sinodal. Bueno, pero es que esta semana se ha sabido que el Papa ha contestado una carta que le dirigieron 4 académicos alemanes, católicos, donde los académicos expresaban su preocupación por lo que pudiera ocurrir en Alemania como consecuencia del sínodo. Bueno, el Papa ha contestado la carta y ha dicho que él también está muy preocupado por lo que está pasando y que además lamentaba que no se hubiera hecho caso del mensaje que escribió a todos los católicos alemanes y en especial a la Conferencia Episcopal cuando empezaba el recorrido de ese sínodo. Comprendo que no es lo mismo actuar contra un obispo en particular, tipo Strickland en Estados Unidos, Rey en Francia, sobre todo que son conservadores que sabes que van a obedecer,
que contra una conferencia episcopal casi entera, con muy pocas excepciones, la conferencia episcopal alemana está, con pocas excepciones, está apoyando y desarrollando el sínodo alemán. No es lo mismo. No es lo mismo porque estamos hablando de una conferencia episcopal que es, de alguna manera, la representante de los católicos en todo el país, aunque hay un gran disenso interno en Alemania. Bien, no es lo mismo actuar de una forma que de otra. Pero creo que conviene recordar las palabras del cardenal Miller cuando empezaba el sínodo alemán, donde el cardenal le pedía al Papa que actuara y que actuara cuanto antes. Recordaba el cardenal Miller, que es alemán y que sabe lo que pasa en su país, recordaba lo que había sucedido cuando Lutero comenzó. Decía que la tibieza o la duda del Papa de entonces a la hora de actuar contra Lutero permitieron ganar tiempo a Lutero y reforzarse, a ganar alianzas, ganar amigos, y después fue muchísimo más difícil actuar contra él y se produjo el gravísimo cisma que hoy todavía estamos padeciendo las consecuencias. El cardenal Miller decía: hay que actuar y hay que hacerlo lo antes posible para evitar que los daños sean mayores, o incluso para evitar que se pueda romper la Iglesia católica en Alemania. No quiero acabar sin recordar que el domingo celebramos la solemnidad de Cristo Rey. Cuando llega este día siempre me acuerdo de los mártires españoles. También habría que recordar a los mártires cristeros de México. Pero me acuerdo de una forma especial a los mártires españoles, a esos, hoy ya podemos decir que más de 10.000 sacerdotes, religiosos, religiosas y también laicos, que murieron por odio a la fe, a manos de socialistas, comunistas, anarquistas, que son, con otros nombres quizá, los mismos que gobiernan España en este momento y que jamás pidieron perdón en nombre de los que les precedieron con las mismas siglas o con parecidas de sus partidos, jamás pidieron perdón por lo que hicieron. Fueron matanzas cruelísimas, unas matanzas precedidas de torturas espantosas. ¿Por qué? Porque aquellos mártires no quisieron adorar al Dios del odio, al Dios comunista, que es el Dios del odio. Se pone la capa de la justicia, pero es el Dios del odio. No quisieron adorarle porque ya habían consagrado su vida al Dios del amor. Y murieron. Y murieron gritando: ¡Viva Cristo Rey! Y también murieron, como hizo Cristo, perdonando a sus enemigos. Recordemos en esta solemnidad de Cristo Rey que solamente Él es nuestro Dios y Señor, y que no tenemos políticos, que no tenemos ningún líder que pueda sustituir en nuestros corazones la realeza de Dios, que pueda sustituir a Cristo Rey. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.